La promesa se despertó con un sol burlón, uno de esos que parecen querer engañar, que traen luz afuera mientras por dentro se acumula la oscuridad. Los pasillos estaban tranquilos, demasiado. Los sirvientes susurraban como en la iglesia, como si hubieran percibido que algo, en cualquier momento, estaba a punto de estallar. Y, de hecho, estalló. El palacio, que hasta hacía poco era un refugio dorado para las aristocracias decadentes y los secretos familiares, ahora era un polvorín silencioso. Cada rincón, cada alfombra, cada cuadro parecía contener la respiración. Incluso los animales de la finca habían sentido la tensión. Los caballos nerviosos en los establos, los perros, ladrando sin razón, incluso los pájaros estaban más callados. Había algo en el aire. Algo que nadie quería nombrar, pero que todos sentían venir. En el corazón del palacio, tras las pesadas puertas del despacho de Alonso, la verdad estaba a punto de caer como un rayo, y nadie saldría ileso. Era la hora del enfrentamiento, el de verdad. No los juegos habituales de poder, no las miradas afiladas entre salones y pasillos, sino un choque frontal. Una colisión destinada a cambiarlo todo. Manuel entró con paso firme. Ya no era el joven inseguro de meses atrás. Había cambiado. Había atravesado la oscuridad, había tocado el lodo de la mentira y ahora volvía con la mirada de quien ya no confía en nadie. Sus ojos habían visto demasiado. A su lado, como una sombra imponente, el sargento Burdina. Un hombre que, solo con mirarlo, hacía temblar a los más valientes. Alto, imperturbable, con ojos como clavos clavados en la carne de la verdad. Se decía que había servido también en los Balcanes, en operaciones de inteligencia no oficiales. Un hombre que había visto la guerra de verdad y que ahora había encontrado una nueva batalla, más sutil pero no menos peligrosa, la del poder oculto entre los muros de una casa noble. Padre, comenzó Manuel, y ya en esa palabra se sentía la tensión, la rabia contenida, la necesidad de respuestas. Hemos investigado a fondo. El caso de Toño no es lo que pensábamos. Es una farsa. Una trampa. El sargento no perdió el tiempo. Puso sobre la mesa los expedientes, las fotografías, los documentos secretos obtenidos a riesgo de ser descubierto. Uno de esos documentos había estado escondido en la Biblia antigua del oratorio privado, otro, hallado bajo una baldosa suelta en el archivo municipal de Burgos. Burdina había trabajado como un sabueso con la paciencia de un artesano y la obsesión de un fanático de la verdad. La escena del crimen, aparentemente limpia, había sido demasiado limpiada. Sin huellas, sin errores, la marca inequívoca de una mano experta, alguien que sabía cómo moverse, cómo borrar las pistas. El uso de lejía química de grado industrial, detectado en un fragmento del suelo de madera, lo decía todo, no fue un crimen pasional, sino una operación quirúrgica. Y luego estaban los testimonios, tan dispares, tan confusos. Algunos se retiraron misteriosamente. Una mujer que había jurado haber visto a Toño en el lugar del crimen, de repente enmudecida, desaparecida, trasladada a otra ciudad con un trabajo nuevo, demasiado bien pagado para ser casual. Un puesto de secretaria con sueldo de directiva. En una fundación benéfica, por supuesto. De esas que nadie controla jamás. Y luego estaba la bomba. La cuenta bancaria del oficial que primero investigó el caso. Una suma enorme depositada en un solo día, desde una sociedad pantalla con sede en Panamá. Ningún vínculo aparente con la promesa y sin embargo bastaba escarbar. Y Burdina había escarbado. Esa sociedad, Emeraude Holdings, estaba vinculada indirectamente a la familia Carvajal y Cifuentes. Todo conducía allí. Todo. Alonso escuchaba en silencio. Cada palabra lo golpeaba como una ráfaga de viento helado en la cara. Su mundo, el que había intentado defender con orgullo y terquedad, se desmoronaba bajo sus pies. El duque, viejo rival, vieja sombra, había regresado. Y no con amenazas o cartas. No. Esta vez había atacado desde dentro. Y luego estaba ella. Leocadia. Siempre tan presente, tan atenta, tan estratégica. Alonso comenzaba a verlo todo de otro modo. Sus consejos, sus sonrisas, su ayuda en momentos de necesidad. No eran más que cuerdas atadas alrededor de su cuello, pequeños nudos para inmovilizarlo.
Se había convertido en su peón. Un marqués sí, pero reducido a espectador de la ruina de su propia casa. Algunos sospechaban desde hacía tiempo que Leocadia había tenido vínculos ambiguos con la embajada francesa. Otros murmuraban que poseía acciones anónimas en una compañía naviera en el puerto de Santander. Todo, ahora, cobraba sentido. En el silencio pesado del despacho, Burdina dijo en voz baja, pero con una firmeza gélida: Marqués, Toño es solo el primero. Habrá más. Si no detenemos a quien está detrás de esta red, la próxima cabeza en caer estará mucho más cerca de la suya. Y sabía bien de qué hablaba. En las notas de Burdina había otros nombres anotados. Sirvientes, mayordomos, incluso el médico de la familia. Todos potencialmente corruptos o manipulados. Fue en ese momento cuando Alonso sintió por primera vez el miedo. No el temor por el destino del palacio, sino la conciencia de haber estado ciego. De haber ignorado las señales, confiando en las personas equivocadas. La promesa ya no era su fortaleza. Se había convertido en una trampa. El nombre del duque, susurrado por Burdina, hizo estremecer incluso a Manuel. Nadie pronunciaba ese nombre a la ligera. Carvajal y Cifuentes no era un simple noble. Era una mente criminal disfrazada de aristocracia. Un hombre que ya había destruido otros linajes. Se decía que estaba relacionado con los disturbios de 1898 en Granada. Que tenía vínculos con negocios ilícitos en bancos suizos. Que su finca albergaba reuniones nocturnas a puerta cerrada con hombres llegados de Londres, París, Viena. Y ahora estaba terminando lo que había comenzado con la promesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto ensañamiento? Y aquí entra el detalle que Manuel reveló con voz rota pero decidida. Toño, el hombre acusado, había sido durante años un hombre de confianza del duque, antes de redimirse y ponerse al servicio de Alonso. Lo había hecho por amor a la justicia, por deuda, o tal vez por remordimiento. Pero quien traiciona al duque, paga. Siempre. Y Toño había sido solo el primer aviso. Una advertencia. Una forma de decir, los estoy observando. Manuel y Burdina también habían localizado un documento secreto, escondido en una finca abandonada, una lista. Apodos, códigos, lugares. Una red clandestina. Y entre esos nombres había algunos relacionados con la promesa, sirvientes, contables, proveedores. Todos pagados, todos infiltrados. Todos piezas del mismo mosaico. La verdad era simple, devastadora, la promesa estaba sitiada. Y nadie, realmente nadie, podía ya considerarse a salvo. Manuel cerró la carpeta. Miró a su padre directamente a los ojos. Padre, tenemos que elegir. O luchamos, o solo nos quedarán los escombros. Alonso se levantó lentamente. Las manos le temblaban. Pero en sus ojos había una nueva luz. La rabia. La necesidad de reaccionar. Tal vez era tarde, pero no demasiado. Tenía que reunir a los aliados. Tenía que descubrir quién seguía siendo leal. Tenía que transformar la promesa en algo nuevo. Porque ya no se trataba solo de una cuestión familiar. Era cuestión de supervivencia. Si quieres saber qué ocurrirá ahora, si los secretos han terminado o si nuevas sombras ya se están preparando, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros. Porque toda promesa conlleva un precio. Y nosotros estamos aquí para contártelo hasta el final.